Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy nos embarcamos en un viaje hacia las profundidades del mundo del entretenimiento turco, un universo que, como bien saben, es capaz de generar pasiones desbordantes y, a veces, también polémicas que sacuden hasta los cimientos. Si sus corazones laten al ritmo de las cautivadoras telenovelas turcas, es casi seguro que conocen a los carismáticos protagonistas de Emanet, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Pues bien, prepárense, porque hoy vamos a desentrañar el complejo entramado de un escándalo que ha mantenido a los fans en vilo, a los medios de comunicación en una constante efervescencia y a ambos actores en el epicentro de la atención. Esta historia tiene tantas capas, tantas verdades ocultas y tanto que desgranar, que hemos decidido dedicarle este espacio para traerles, como siempre, todos los detalles con la mayor profundidad posible. Y antes de sumergirnos por completo, un recordatorio amistoso pero crucial: si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese llamativo botón rojo de suscribir que ven en pantalla y, lo más importante, activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, cada uno preparado con esmero y dedicación para ustedes. Su apoyo, créannos, significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir explorando los recovecos del espectáculo. El tema que hoy nos ocupa es la intensa y multifacética controversia que ha surgido en torno a Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, las dos figuras estelares que dieron vida a los entrañables personajes de la aclamada serie turca Emanet. Esta serie, cuyo título se traduce al español como El legado o La herencia, conquistó rápidamente los corazones de una audiencia global gracias, en gran medida, a la magnética química que emanaba de sus protagonistas. Desde el instante en que aparecieron juntos en pantalla, la conexión entre Halil y Esla fue palpable, una electricidad que trascendía la actuación y se infiltraba en la imaginación de miles de espectadores. Fue esta química tan natural y convincente la que dio pie a la inevitable especulación sobre una posible relación romántica fuera de los sets de grabación. Como suele suceder en el efímero y a menudo implacable mundo del espectáculo, estos rumores se propagaron como pólvora por las redes sociales y los incontables foros de fans, tejiendo un aura de misterio, intriga y una expectativa casi palpable alrededor de su vínculo personal. Sin embargo, lo que comenzó como un murmullo inocente, una fantasía colectiva alimentada por la admiración, se transformó con el tiempo en un conflicto mucho más complejo, y según lo que se ha filtrado y reportado, en una situación profundamente dolorosa para ambas partes. El punto de inflexión, el catalizador de todo este torbellino, parece haber sido la abrupta e inesperada decisión de Esla Turkoglu de abandonar la serie Emanet durante su segunda temporada. Una salida que dejó a todos boquiabiertos. Los fans, que se habían encariñado profundamente con la pareja de Halil y Esla, sintieron la decepción como un golpe directo. La conmoción fue generalizada. Las razones oficiales que se ofrecieron para su partida fueron inicialmente ambiguas, citando vagas diferencias creativas o el deseo de Esla de explorar nuevos horizontes profesionales y proyectos distintos. Pero la ausencia de una explicación clara, sólida y transparente allanó el camino para que un sinfín de teorías comenzaran a florecer. Y es precisamente aquí, en este terreno fértil de la especulación, donde la figura de Halil İbrahim Ceylan emerge como el centro de una controversia cada vez más enrevesada. Las filtraciones y los reportes de diversos medios de comunicación turcos sugieren firmemente que la salida de Esla de Emanet no fue una decisión tomada en solitario ni un acuerdo amistoso. Se ha insinuado de manera recurrente que existió un conflicto considerable, y que Halil İbrahim Ceylan, su coprotagonista y para muchos el supuesto interés romántico en la vida real, desempeñó un papel instrumental, e incluso decisivo, en toda esta situación. Las acusaciones, aunque a menudo no formuladas de manera explícita ni confirmadas oficialmente por las partes involucradas, apuntan hacia un comportamiento por parte de Halil que supuestamente habría generado un profundo malestar en Esla, llevándola, en última instancia, a desear y a buscar la salida del proyecto. Las narrativas que circulan hablan de presuntas presiones sutiles pero constantes, de un ambiente de trabajo que se habría tornado tóxico y de un supuesto control excesivo, casi posesivo, que Halil ejercía sobre Esla. Los detalles que han ido saliendo a la luz, a pesar de ser a menudo fragmentarios y salpicados de especulación, van dibujando un panorama de una tensión creciente, casi insostenible. Se menciona, por ejemplo, que Halil gozaba de una popularidad estratosférica gracias a su icónico papel en Emanet, habría desarrollado una especie de sentimiento de posesividad hacia Esla. Algunos rumores persistentes y difíciles de ignorar
sugieren que él intentaba dictar o influir en sus interacciones con otros miembros del equipo técnico y artístico, que buscaba limitar su exposición en las redes sociales, con el objetivo de que su imagen pública estuviera intrínsecamente ligada a él, y no se desviara hacia otros rumbos. Incluso se habla de supuestos comentarios despectivos o humillantes dirigidos a ella, comentarios que habrían erosionado su autoestima y su seguridad profesional. Es fundamental recalcar que estas son, por supuesto, versiones que han sido recogidas y difundidas por la prensa y por la comunidad de fans, pero la ausencia de una declaración oficial conjunta, detallada y transparente, o de pruebas contundentes e irrefutables, deja un amplísimo margen para la especulación y la duda. Lo que sí es absolutamente innegable y constituye un hecho irrefutable, es la reacción que esta noticia generó entre los fans. Al enterarse de estas posibles razones detrás de la salida de Esla, la comunidad de seguidores de Emanet se fracturó de manera dramática. Una parte significativa de los fans continuó apoyando a Halil de manera incondicional, desestimando los rumores como meras envidias, calumnias malintencionadas o ataques orquestados por terceros. Argumentaban que Halil era un profesional ejemplar y que no era capaz de tal comportamiento. Sin embargo, otro sector considerable de seguidores mostró su profunda decepción, y lo que es más importante, condenó enérgicamente el presunto comportamiento de Halil, manifestando su solidaridad con Esla y expresando su comprensión hacia su decisión de buscar un entorno de trabajo más saludable y respetuoso. Esta polarización, este cisma entre las diferentes facciones de fans, dividió aún más a la ya apasionada comunidad de seguidores de Emanet, creando un ambiente de tensión digital que reflejaba la controversia del mundo real. La situación adquirió una dimensión aún más delicada y reveladora cuando Esla Turkoglu, en un par de ocasiones, realizó algunas declaraciones públicas, aunque formuladas de manera bastante velada y enigmática, que parecieron confirmar, o al menos sugerir fuertemente, un ambiente de profundo malestar y desasosiego en el set. Sin entrar en detalles explícitos sobre personas o incidentes concretos, Esla enfatizó la importancia fundamental de la salud mental y del respeto mutuo en cualquier lugar de trabajo. Sus palabras transmitían la sensación de que ella no estaba recibiendo el apoyo ni el ambiente de trabajo sano que necesitaba para prosperar. Estas declaraciones, aunque no señalaban directamente a Halil Ibrahim Ceylan con nombre y apellido, fueron interpretadas por la gran mayoría de los observadores y fans como una confirmación tácita de que algo no marchaba bien en la producción de Emanet. Por su parte, Halil Ibrahim Ceylan ha mantenido una postura que oscila entre la negación rotunda y la minimización del problema. En algunas entrevistas concedidas a diversos medios, ha intentado disipar los rumores, presentándolos como meros productos de la imaginación desbordada de los fans o de la prensa sensacionalista, ávida de crear polémicas. Ha defendido su profesionalismo y su ética de trabajo y ha expresado su sorpresa, e incluso su incredulidad, ante la forma en que los acontecimientos se habían desarrollado y la percepción pública que se había creado. Sin embargo, sus negaciones, aunque vehementes, no han sido lo suficientemente contundentes ni convincentes como para acallar por completo las sospechas, especialmente entre aquellos que han decidido ponerse del lado de Esla y creer en su versión implícita de los hechos. La controversia que rodea a estos dos actores no solo ha tenido un impacto significativo en la percepción pública de ambos, sino que también ha proyectado una sombra sobre el futuro y la continuidad de la serie Emanet. La producción tuvo que enfrentarse al desafío monumental de continuar sin uno de sus pilares fundamentales, lo que inevitablemente afectó la trama, la dinámica entre los personajes y, en definitiva, la esencia misma de la serie. El equipo de producción se vio obligado a buscar un reemplazo para el personaje de Esla, y aunque se esforzaron denodadamente por mantener la calidad y la coherencia narrativa, para una parte considerable de los fans, la esencia de la serie, esa chispa que la hacía única, se vio irrevocablemente mermada. Además de las repercusiones directas en la serie y en las carreras individuales de los actores, este escándalo ha servido como un crudo recordatorio de las difíciles y a menudo implacables realidades de trabajar en la industria del entretenimiento. La línea que separa la vida profesional de la esfera personal puede volverse peligrosamente borrosa. La constante presión mediática, las exigencias insaciables de los fans y las complejas dinámicas de poder que a menudo imperan dentro de los equipos de producción pueden dar lugar a situaciones insostenibles que ponen a prueba la resiliencia y el bienestar de todos los involucrados. El caso de Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu se erige como un ejemplo palmario y aleccionador de cómo las especulaciones desenfrenadas, las tensiones no resueltas y la falta de comunicación honesta pueden desembocar en consecuencias devastadoras, no solo para las carreras profesionales, sino también para la salud mental y el bienestar personal de los artistas.
Es crucial recordar y enfatizar que si bien existen numerosas informaciones, rumores y testimonios circulando, hasta el momento presente, no hay una confirmación oficial definitiva y concluyente de todas las acusaciones que se han vertido. La verdad completa, como suele suceder en estos casos, puede ser mucho más compleja, matizada y multifacética de lo que la percepción pública actual nos permite vislumbrar. Sin embargo, la gravedad de las insinuaciones y la forma indiscutible en que han afectado la trayectoria y la imagen pública de los actores, así como la propia serie, son hechos innegables que merecen ser analizados con detenimiento. Como espectadores y como audiencia, es imperativo mantener una perspectiva equilibrada y reflexiva. Si bien es completamente natural sentir curiosidad y desear conocer los entresijos de lo que sucede detrás de cámaras, también debemos ser conscientes de que los juicios precipitados, basados únicamente en rumores o información parcial, pueden resultar profundamente injustos y dañinos. Lo que sí podemos hacer como consumidores de contenido y como observadores críticos, es utilizar estas situaciones como un punto de partida para reflexionar sobre la importancia fundamental de crear y mantener entornos de trabajo respetuosos, saludables y equitativos en todas las profesiones, y sobre cómo la comunicación abierta, honesta y empática puede ser una herramienta poderosa para prevenir y solucionar muchos de estos conflictos antes de que escalen a proporciones mayores. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra profunda inmersión en este complicado y muy sonado escándalo que ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco. Hemos recorrido el camino desde la cautivadora química en pantalla entre Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu Emanet, que evolucionó desde simples rumores hasta una controversia que culminó con la dolorosa salida de Esra de la serie. Hemos explorado las acusaciones implícitas sobre un ambiente de trabajo difícil y potencialmente tóxico, presuntamente influenciado por las acciones de Halil. Hemos sido testigos de las diversas y a menudo apasionadas reacciones de los fans, y hemos analizado las posturas que los propios actores han adoptado frente a estas delicadas y sensibles acusaciones. Esta historia nos sirve como un recordatorio vívido de las complejidades inherentes a la vida bajo los focos, de la fragilidad de la fama y sobre todo, de la importancia insustituible del respeto y la empatía en cualquier entorno laboral. Agradecemos de corazón que se hayan quedado con nosotros hasta el último segundo de este vídeo. Esperamos sinceramente que la información que hemos compartido les haya parecido interesante, esclarecedora y que les haya proporcionado una visión más completa de este fascinante tema. Ahora, nos encantaría escuchar sus voces. Queremos saber qué opinan ustedes sobre este asunto. ¿Creen que los rumores tienen un fundamento real? ¿Cómo creen que esta compleja situación ha afectado a las carreras y al futuro de Halil y Esra? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus análisis y sus perspectivas en la sección de comentarios que ven abajo. Nos encanta leer sus opiniones y fomentar debates constructivos y respetuosos. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha aportado valor y desean que sigamos trayéndoles las últimas noticias, los análisis más profundos y las historias más intrigantes del mundo del entretenimiento, no olviden dejarle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos que compartan su pasión por este universo. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.